Precisamente para hablar de la situación que enfrenta Venezuela, de las posibilidades de un acercamiento entre las partes que lleve a una solución de la crisis y de la importancia que representarían las eventuales sanciones que imponga a Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro, nuestro subdirector Jefferson Beltrán habló en Washington con el representante a la Cámara del Partido Demócrata, Joe García. Veamos esta reveladora entrevista. A esta hora saludamos en Washington, en los Estados Unidos, al representante de la Cámara Demócrata, Joe García. Él nos atiende desde su oficina en el Capitolio Nacional de los Estados Unidos. Bienvenido, representante de la Cámara, Joe García, al programa La Noche. Un placer estar con ustedes. Representante, quiero comenzar preguntándole sobre los encuentros que usted ha sostenido con distintos dirigentes opositores, específicamente del Partido Voluntad Popular, quienes pues han denunciado ante el Congreso de los Estados Unidos, ante diversos sectores de presión de los Estados Unidos, la persecución que según ellos enfrentan en Venezuela. Luego de estos encuentros que usted ha sostenido, ¿en qué cambia la postura, el análisis que usted hace de lo que está sucediendo en Venezuela? Bueno, indudablemente que sabemos lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no? Un gobierno populista abusando de los derechos de sus ciudadanos, usurpando el poder democrático, a donde se han destruido las instituciones nacionales y siguen acosando no solamente a la sociedad civil, pero a la prensa independiente, como este mismo canal. Esto es un lugar a donde la regla de la ley, la rule of law, como lo dicen los norteamericanos, está en juego. Y es seriamente preocupante. Más allá me preocupa porque hemos tenido un fijado a lo que está pasando en Crimea y sin embargo a los Estados Unidos lo que está pasando en Venezuela le es mucho más importante, y a la comunidad latinoamericana. Hoy tuve la oportunidad de hablar con el secretario general de la OEA, le dije lo molesto que estoy de lo que hemos visto. Indudablemente que lo que está ocurriendo en Venezuela es inaceptable. Representante Joe García, el presidente Nicolás Maduro la mayoría de las veces argumenta que detrás de estas manifestaciones pacíficas que han desencadenado en hechos violentos, es decir, una represión violenta de estas protestas, él dice que detrás de estas manifestaciones están los Estados Unidos. ¿A qué cree usted que obedece estas acusaciones, o a qué cree usted que obedecen estas acusaciones que hace el presidente Nicolás Maduro? ¿Qué esconde detrás de esto? Bueno, la necesidad de estos regímenes de buscar el enemigo afuera, ¿no? El enemigo grande, para ellos jugar el papel de David contra Goliat. Pero aquí el Goliat, el abusador de los derechos, el que no ha encontrado la manera de gobernar eficazmente, es el señor Maduro. Este es el país de recursos naturales per cápita más rico del hemisferio, un país a donde por muchos años ha recibido la bondad de tener un recurso natural que está a los niveles más altos de la historia del mundo y de ese precioso recurso, y sin embargo vemos escasez de las cosas más básicas, algo que nunca ha ocurrido en Venezuela, y no es porque ha pasado nada más que hay un gobierno incapaz, y es el problema del señor Maduro. Y ahora nos encontramos en una situación que la habilidad de ellos de gobernar, ciertamente cuestionada por la mayoría de sus ciudadanos, se pone en juego. Entonces, como no pueden culparse aún a ellos mismos, tratan de culpar a la sociedad civil, y cuando claramente eso les fracasa, los meten en la cárcel, como han hecho con Leopoldo López, o como vemos agreden a personas como María Corina. Pero entonces hay que buscar el enemigo poderoso de afuera, y en este caso pues la retórica le juega a los norteamericanos, y eso me parece que es absurdo. Todo lo que hay que hacer es ver las grandes cantidades que los norteamericanos se gastan en el petróleo venezolano. Me parece que lo que busca el señor Maduro es una confrontación, la busca con Panamá, la busca con Colombia cuando le parece, la busca con los norteamericanos, precisamente para justificar la ineptitud de su gobernación. Representante de la Cámara, Joe García, ¿cree usted que la posición del presidente Barack Obama frente a la situación en Venezuela ha sido coherente,
o ha sido tibia, como dicen muchos sectores críticos a la administración estadounidense, que aseguran que no entienden cómo el gobierno de los Estados Unidos continúa comprando millones de barriles de petróleo al régimen venezolano, teniendo en cuenta que este dinero que recibe el gobierno de Nicolás Maduro prácticamente es el que termina sosteniendo esa dictadura que ya completa pues más de 14 años en Venezuela. Me parece que es absurdo pensar, si el presidente de los Estados Unidos mañana corta el petróleo a Venezuela, lo que hace es subir el precio. El petróleo venezolano, al subir el precio, lo que se benefician son los venezolanos a largo plazo. Y este concepto de la consecuencia, mira, a mí me da mucha gracia cuando veo a mis colegas republicanos tratar de hacer esto un tema republicano o demócrata. Yo me acuerdo cuando el señor Maduro era un chofer de autobús, y los norteamericanos en ese momento tenían un presidente aventurero republicano que decidió llevar el ejército a varios diferentes países para mover intereses norteamericanos. Sin embargo, no lo vi tocar al señor Chávez con el pétalo de una rosa. Pero ahora qué fácil que están fuera del gobierno tratar de hacer esto un tema político. Mira, el presidente Obama, si ha sido algo, ha sido consecuente. Indudablemente que la lucha aquí es en Venezuela, entre los venezolanos, para encontrar una respuesta. El gobierno norteamericano ha apoyado a la sociedad civil. Cuando han venido líderes venezolanos aquí, le hemos dado apoyo. Los programas norteamericanos buscan eso. Le hemos dado albergue a los ciudadanos venezolanos que lo buscan eso en los Estados Unidos y tendremos que hacer aún más. Pero vamos a estar claros, el concepto que algunos promueven del embargo a Venezuela fue uno que no le funcionó muy bien a mis compatriotas, los cubanos, porque soy entre ellos, llevamos medio siglo de embargo y llevamos medio siglo viviendo fuera de Cuba, esos que discrepamos con el régimen. Así que en este caso yo pienso que esos que tienen soluciones no me parece que han sido muy eficaces cuando es el tema de ellos. Así que yo pienso que esto es apoyar a la sociedad civil venezolana, dar apoyo, dar información, seguir poniendo presión multilateral, pero me parece que el gobierno ha sido consecuente entre lo que le pertenece. Señor Joe García, usted toca un tema muy importante y tiene que ver con la postura que debe tener la comunidad internacional. A su juicio, ¿cree que los países de la región deben aislar al régimen de Nicolás Maduro o sencillamente tienen que legitimarlo, continuar con esa integración para de esa manera lograr un diálogo entre la oposición y el régimen de este gobierno que pues ya completa más de un mes reprimiendo las manifestaciones pacíficas en Venezuela? Bueno, hay que hacer las dos cosas, ¿no? Hay que seguir una conversación. Me parece que la tensión y la división que están entre las filas de la llamada revolución bolivariana están dentro del gobierno. Entre ellos mismos están fajados. Y hay que, me parece, que buscar a presionar esos ladrones, esos abusadores de derechos humanos que están fuera del país o que han sacado sus millones fuera del país, incautar esas sumas de dinero, ponerle presión a esas personas para que actúen consecuentemente, cortarle las visas para que no puedan salir del país, pero a la misma vez seguir conversaciones a todo nivel, tanto de la arriba hasta abajo, porque yo te digo a ti que eso se ve claramente cuando uno habla con oficiales del gobierno venezolano, que ellos uno a los otros se tienen más miedo que lo que le tienen a los Estados Unidos. Para finalizar, representante a la Cámara Joe García, ¿qué compromisos adquirió usted como congresista de los Estados Unidos, como representante de la Cámara del Partido Demócrata, con los opositores del Partido Voluntad Popular que tuvieron la oportunidad de reunirse con usted en los Estados Unidos? Indudablemente, mira, no puedo hablar por otro porque Leopoldo López vino a los Estados Unidos, pues lo recibimos, lo reconocimos. Cuando María Corina vino la primera vez, la reconocimos, estuvo aquí la semana pasada en el despacho mío, aunque nosotros estábamos fuera de la ciudad. Le hemos organizado y concertado varias citas a esta persona con otros dirigentes del Partido Demócrata, con otros líderes dentro del gobierno nacional norteamericano, y vamos a seguir siendo un recurso para ellos. Yo no solamente lo hago porque es lo correcto, porque ellos representan la democracia, pero lo hago porque soy el representante de miles y miles de venezolanos que han hecho su vida, han puesto su destino en los Estados Unidos y viven en mi comunidad.
Así que nos corresponde como algo responsable, más allá nos corresponde como miembros de una sociedad democrática, igual que les corresponde a nuestros países hermanos por el hemisferio. Representante de la Cámara, Joe García, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido a toda nuestra audiencia del canal NTN 24 en todo el continente americano y en el resto del mundo. Quiero reconocer el esfuerzo que ha hecho NTN por toda la región y reconocer que son parte de los que han sido víctimas aquí. Le felicito el gran trabajo que han hecho y le suplico que sigan su lucha. Estamos conversando en nuestros estudios en Washington con Marianela Balbi, es la directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad IPIS de Venezuela. Escuchábamos la entrevista al congresista Joe García y quiero preguntarle justamente por esta gira que están emprendiendo ustedes como embajadores de su causa en la parte internacional, mientras en Venezuela está ocurriendo este panorama de crisis y hay otra comisión, que es la misión de UNASUR, que tomó su percepción de lo que estaba pasando en Venezuela. ¿Cómo puede evaluar usted la respuesta del continente sobre lo que está pasando en su país? Sí, bueno, efectivamente esta gira que hemos emprendido aquí en Washington, un grupo de organizaciones no gubernamentales nos ha permitido comunicar desde cada uno de nuestros ámbitos la situación en Venezuela en distintas esferas del poder acá en Estados Unidos, acá en Washington específicamente. Hemos tenido muchísima receptividad de parte de embajadores ante la OEA. Hemos estado reunidos pues con personas muy preocupadas por lo que estaba ocurriendo en Venezuela y sí ha habido muchas conversaciones sobre la necesidad de incidir en los países que aún mantienen una posición tímida, mantienen una posición cautelosa en relación a lo que está pasando en el país y la necesidad de acercarnos, por ejemplo, a la sociedad civil de esos países para que a través de esas organizaciones pares nuestras se pueda ejercer alguna acción de información, de presión, de convencimiento de los grupos políticos en estos países. No es sencillo dar a conocer y que la comunidad internacional comprenda la complejidad del caso venezolano. Tiene muchísimos ángulos para ser analizado y estamos una variedad de organizaciones en las que nos estamos ocupando del tema de la libertad de expresión, el tema del derecho a la organización sindical, del tema de los derechos humanos en general, el problema de las protestas, de las prisiones, y creo que esta gira nos ha permitido ofrecer un panorama desde distintos puntos de vista y desde distintos ángulos para que, sea a través de la sociedad civil que conozcan esa versión de lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no? En Mérida, Venezuela, diputado Williams Dávila, los opositores han sido muy escuchados en Estados Unidos, pero ¿qué tan escuchados en la región, en Sudamérica, esta comisión de UNASUR? ¿Cuál es su percepción? Jason, yo pienso que vista las exposiciones que han hecho los anteriores entrevistados, hay una estrategia que hay que diseñar, una ofensiva de opinión pública, nacional e internacional. Pienso pues de que se tiene que desarrollar esa estrategia, organizar el Frente Sindical Internacional en el sentido de llevar hacia la opinión pública del mundo sindical latinoamericano y del mundo sindical norteamericano realmente una sensibilización de lo que está pasando aquí. Eso sucedió en la época de la lucha de la dictadura contra Pérez Jiménez. Nuestro líder fundador Rómulo Betancourt tuvo muy claro eso cuando desarrolló toda una política con el mundo sindical norteamericano y con el mundo sindical de América Latina. En segundo lugar, los mismos estudiantes que tienen organizaciones internacionales como las federaciones estudiantiles en América Latina. Eso es muy importante, el desarrollo allí de una estrategia de ofensiva de opinión pública. En tercer lugar, diría yo, reuniones con todos los parlamentos y todas las comisiones de política exterior donde hay una sola cámara o en los parlamentos que tienen dos cámaras. En cuarto lugar, foros internacionales con diferentes elementos de la sociedad civil, con los medios de comunicación, con el mundo universitario y académico. Y aquí hago un señalamiento, sobre todo en el caso de América Latina, que ha sido parte del trabajo que hemos venido realizando,
con algunos países que han sido realmente una gran vanguardia para nosotros, como por ejemplo el caso del Perú, específicamente del APRA y de otras organizaciones que están reunidos en un frente político pro desarrollo de la democracia en Venezuela, es justamente pero el desarrollo diputado, de todo un... ¿Aló? el comunicado de UNASUR fue un comunicado débil, fue un comunicado escueto frente a lo que está pasando en Venezuela. Bueno, mira, hay que seguir luchando precisamente a nivel de los parlamentos. Hay que presionar en los parlamentos de América Latina para que presionen a sus gobiernos. Y hay que entrar en la sociedad civil y en todos los sectores de América Latina para que presionen a sus diputados. Tenemos que ejercer y desarrollar una estrategia por esa vía también. El comunicado de la UNASUR, el primero, después de la reunión de cancilleres, fue mucho menos pusilánime fue más pusilánime que el documento que sacó la OEA. Y este último simplemente lo que hace es legitimar la estrategia de un testigo de buena o una tercera persona, como ellos denominan, un testigo de buena fe, para ver si facilitan un diálogo entre el gobierno y la oposición. El problema de fondo es que los actores principales, las víctimas de los familiares, los mismos defensores de los derechos humanos, los estudiantes, por ejemplo, que han sido víctimas de la represión desmedida y desproporcionada del gobierno, no son invitados en estas reuniones de diálogo. De manera tal de que es muy importante que nosotros sigamos insistiendo a nivel de Parlamento y sobre todo seguir insistiendo o seguir presionando porque América Latina, y sobre todo era la idea que quería señalar, la misma izquierda de América Latina, la izquierda latinoamericana está equivocada con relación a lo que está sucediendo en Venezuela. Ellos creen que están defendiendo aquí a un gobierno de una gran revolución nacionalista. Mentira, eso es completamente falso. No puede haber un gobierno democrático que persiga estudiantes, que persiga sindicatos, que acabe sindicatos y sobre todo que viole los derechos humanos. De manera tal de que yo creo que, como decía Marianela, hay diferentes ángulos por donde podemos desarrollar toda una estrategia y desarrollar fuertemente presencia nuestra en diferentes parlamentos. Muchos de nosotros hemos ido a diversos parlamentos de América Latina y tenemos previsto hacer lo mismo con otros países de América Latina, porque esa tarea, y de Europa, esa tarea nosotros tenemos que hacerla para que se sensibilice en la conciencia democrática del mundo, que la única manera de legitimar una democracia es en la medida en que se garantice, se respete y se promueven los derechos humanos. Y eso no está sucediendo en Venezuela. Nuestros televidentes opinan en el programa La Noche a través de Twitter a propósito del diálogo que promueve UNASUR como salida a la crisis venezolana. ¿Cree usted posible que el régimen y la oposición accedan a conversar? Pueden seguirnos respondiendo a través de las cuentas del equipo periodístico del programa La Noche. Y leemos algunos mensajes. José Barreto nos dice: es posible, el único detalle es que quienes asistirán a esa reunión no representan a ningún bando, solo sus intereses, es nula. También escribe Nelson Hidalgo, dice: es oposición quien no debe dialogar hasta que no suelten a todos los presos políticos y enjuicien a los violadores del derecho internacional humanitario. También escribe Jesús Correa y dice: diálogo sobre agenda de coincidencias y cese a la violación de la Constitución, amerita mediación y amerita respeto. Vamos a hacer una pausa en La Noche y ya volvemos para continuar evaluando las alternativas de diálogo como una solución a la crisis en Venezuela después de las manifestaciones pacíficas que luego de enfrentamientos han terminado en 37 muertos. Ya regresamos con La Noche.